Pistola, médico psiquiatra. Bien. Como primera pregunta les quería comentar, bueno, o sea, aquí en Santiago en los últimos años se está de alguna manera conociendo cada vez más una realidad que seguramente nació de, o sea, o siempre ha existido, que es, digamos, una gran cantidad de abusos sexuales, digamos. Quizás ahora por los medios, por la mediatización, se conoce más esa realidad, pero digamos, y no deja de asombrar, digamos, el grado, las formas en que se desarrollan. ¿Existe un perfil del abusador, digamos, más allá de la idiosincrasia local de Santiago del Estero? Bueno, un perfil en cuanto a un tipo de personalidad o de estructura, no existe científicamente la tipificación por los manuales estadísticos con los que nos regimos los psicólogos y los psiquiatras, que son el DSM-4, por ejemplo, el CIE-10 en Europa, tanto en Europa como en Norteamérica. Nosotros no existe como para decir, bueno, sí o sí el abusador va a ser no sé, psicópata, antisocial, o sí va a ser obsesivo. No, lo que sí, con los estudios de los casos y en el recuento estadístico, uno puede ver que hay mecanismos que sí se repiten y rasgos que sí se repiten, como por ejemplo la disociación psíquica, que es un mecanismo que casi aparece como un rasgo diferencial, ¿sí? Psicológico. ¿Qué quiere decir esto? El aislamiento extremo de las emociones o los impulsos y lo racional, ¿sí? Lo que puede pensar. Por lo tanto, habla de que esta persona perfectamente puede convivir socialmente, lo puede ver como un buen vecino, como un excelente profesional, como un buen padre, ¿sí? Un muy buen esposo, compañero, y intramuros, ¿sí? O a veces solo con la víctima, puede aparecer esa otra parte, la parte que disocia por indeseable, por insoportable, porque justamente es la que no puede presentar ni a veces hasta asumirla, ¿no? Esta es la disociación. O sea que, por ejemplo, a la inversa, digamos, una persona que en teoría sería normal, digamos, no tener esa disociación, también puede tenerla en algún momento de su vida, digamos, no es predecible de alguna manera esa disociación. Exacto, puede tener la disociación como mecanismo, uno lo puede tener, o aislamiento emocional, que es como más atenuado. En algunos momentos, como existen momentos de estrés, de angustia marcada, por ejemplo, frente a una pérdida de un ser querido, uno puede seguir trabajando, seguir estudiando y, bueno, tratar de aislar esto, ¿sí? Por supuesto. Ahora, esto como un mecanismo estructural donde esta persona puede escindirse, ¿sí? Y no mostrar esto permanentemente, se da en este tipo por ahí de personalidades donde es digamos, un perfil perverso, yo lo tomaría por ahí así, ¿no? Donde puede perfectamente vivir de esta manera. Sí. Con respecto a lo otro que he señalado que puede pasar en Santiago, en Santiago, como en todo el mundo, la primera pregunta que podemos hacer es ¿cuántos abusadores y golpeadores de clase media y clase alta están condenados hoy en Santiago? Si uno mira las estadísticas, seguramente van a encontrar muy pocos o ninguno. El abuso sexual, el incesto paterno-filial, los hombres golpeadores existen en el mismo porcentaje en cualquier clase social. Lo que ocurre es que las clases medias y clases altas, los hombres, tienen recursos económicos, pagan abogados, alianzas políticas, alianzas judiciales, complicidades que les permiten zafar. Y entonces los condenados son los de clase baja o marginal, que llenan las estadísticas de los jueces, en Santiago y en todo el mundo. No es un tema exclusivamente de Santiago. Perfecto. Sí, bueno, o sea, en Santiago también, digamos, dentro de lo que es Santiago, también existe una realidad social y cultural de alguna manera, por ahí de que, más que nada en el interior de la provincia, se dan hacinamientos, varias familias viviendo en un lugar, el incesto, como eso. Digamos, eso también, digamos, de alguna manera facilita que se produzcan estos tipos de abusos sexuales. Mira, eso puede facilitar o no
de la misma manera que puede facilitar que un pater familia de clase alta o clase media de aquí, de la ciudad de Santiago del Estero, con la dominación que ejerza, coja sin ningún problema a su niño o a su niña y la madre, por la dominación en la que está inmersa, se calle la boca, no puede hablar. Entonces, vuelvo a decir, el porcentaje es el mismo. Porque, y esto lo quiero ratificar y señalar, porque ayer escuché a algunos abogados decir algo así como que las personas inteligentes no hacen esto, las personas que han recibido instrucción no hacen esto. Es una mentira eso, y es un perjuicio de clase, porque en la clase alta y en la clase media se dan el mismo nivel de abuso sexual, de destrucción de niños y niñas que se dan en las clases bajas. No es un problema del interior de la provincia, es un problema de las relaciones entre los hombres y el poder masculino y la forma en que ejerce el poder masculino los hombres sobre los cuerpos de niñas y niñas y sobre las mujeres, con el machismo. Ya que tengo para usted parte de un rasgo machista. Totalmente, parte del ejercicio del poder masculino. Sí, cuando el doctor dice esto, bueno, yo quería agregar eso de que siempre el abuso es abuso de poder, ¿sí? Porque se basa en eso, en la simetría entre el abusador, ¿sí?, que ejerce el poder sobre la víctima, que no puede defenderse, y que atraviesa obviamente todas las clases sociales, que no tiene que ver con la condición social, porque pueden vivir hacinados, porque pueden vivir en la mayor pobreza, pero esto no significa que se rompa, ¿sí?, este vínculo que debe ser protector y termine siendo de sometimiento, de aniquilamiento, ¿sí? Tiene que darse esto que decíamos recién, la perversión, tiene que haber en la estructura del que ejerce el abuso, ¿sí?, este impulso que no puede frenar, esto que no respetar al otro, esta posición, ¿sí?, de poder y de no ver al otro como otro. Esto tiene que ver con la estructura interna y además con lo que decía recién Enrique, con esta posición, ¿sí?, de poder, y que tiene que ver con también una idiosincrasia, ¿sí? Yo diría que más en la provincia no tanto verlo por lo social, sino por la cuestión cultural, que es la que uno tiene que empezar a sembrar y a ir capacitando, ¿sí?, sobre todo a los que pueden ser víctimas, para que se den cuenta que esto no es normal, que no es aceptable, ¿sí?, que esto debe denunciarse, que se debe pedir ayuda y romper ese círculo. Hay una cuestión que es importante señalar. No hay evidencia científica de que los abusadores sexuales se recuperan. No hay evidencia científica. Por lo tanto, los abusadores sexuales siguen abusando. Si uno lee estadísticas y algunos análisis, dice, bueno, el nivel de reincidencia de un abusador sexual es menos que el de un ladrón. Lo que pasa es que cuando se está hablando de reincidencia, se está hablando de la vez que fue nuevamente detectado judicialmente. En realidad, los abusadores aprenden nuevas estrategias, en caso que hayan sido detectados, para que no lo detecten. Una persona que abusa, no abusa solo una vez, abusa muchas veces y durante toda su vida. Y programas que hay en Alemania, que tienen ya 20, 25 años de duración, con la Cruz Roja y otros organismos de Alemania, sobre niños y adolescentes abusadores, esos sí tienen una recuperación que alcanza el 80%, pero cuando son adultos, no. Es lo mismo que los golpeadores adultos. Esos golpeadores adultos lo que pueden llegar a hacer es a controlar la agresividad y la violencia, nada más, pero siguen siendo violentos. En cambio, niños y adolescentes violentos pueden hacer un aprendizaje diferente y tener un diferente pronóstico. Eso es muy importante. ¿En Argentina existe algún tipo de programa similar, digamos, para abusadores, digamos, para tratar de recuperar a este tipo de personas? Como programa no existe. No. Y para niños abusadores, niños por ahí de 12 años, de 10 años que abusan a sus hermanos, etc., tampoco existen programas. No está estipulado. Por eso yo decía que es importante. Ayer también, bueno, una de las cosas que escuchaba era esto de suponer
que todo niño abusado entonces es un potencial abusador. No siempre. No siempre. No siempre. Y esto que decía el doctor, ¿sí?, de la importancia de la